Algunas cosas son difíciles de prever, otras son improbables, y en los negocios como en la vida, estas situaciones pueden suceder al mismo tiempo y tomarnos desprevenidos. Es por ello que la incertidumbre que provocan los malos tiempos o situaciones como la pandemia en las empresas nos obligan a buscar salidas alternativas para superar todos los efectos imprevistos y salir fortalecidos de una crisis. El ejemplo más claro es en el que nos encontramos ahora. La pandemia arrasó con muchas empresas que no estaban preparadas para enfrentar una crisis de esta dimensión, provocando que muchas empresas cerraran y dejaran a mucha gente desempleada. La solución que nos presenta la ISO es contar con un sistema de gestión de continuidad de negocio, detallado en la norma ISO 22301. Un sistema de gestión de continuidad de negocio tiene como objetivo permitir a las organizaciones y empresas de todos los tipos y tamaños prepararse para incidentes disruptivos y reaccionar ante ellos cuando se producen. Actualizada en 2019, la ISO 22301 comparte la estructura de alto nivel con otras normas internacionales reconocidas, tales como la ISO 9001, gestión de calidad de ISO 14001, gestión ambiental. Está diseñada para ser integrada a los procesos de gestión de una empresa. ¿Cuáles son los beneficios de contar con una norma de gestión del negocio? La ISO 22301 combina las mejores prácticas a nivel internacional para ayudar a las organizaciones a responder ante situaciones imprevistas. Esto se refleja en menores costos y menor impacto en el desempeño del negocio cuando sucede algo que no se esperaba. Otro beneficio es que le asegura a los clientes, proveedores e interesados que la empresa cuenta con sistemas y procedimientos definidos para la continuidad del negocio, mejorando el desempeño de la empresa y la resiliencia organizacional, y conocer a profundidad el negocio por medio del análisis de asuntos críticos y áreas de vulnerabilidad. Al igual que un extintor que apaga un fuego, no se puede limitar a ponerlo en un rincón y olvidarlo. La gestión de la continuidad del negocio necesita un mantenimiento periódico y todos tienen que tener una comprensión de cómo se utiliza. La ISO 22301 brinda una visión clara y detallada de cómo una organización opera, y esto proporciona un valor agregado a la hora de elaborar la planificación estratégica, gestión de riesgos y gestionar sus cadenas de suministros. ¿Cuál es la diferencia entre la gestión de riesgo y gestión de continuidad del negocio? Las dos comparten un objetivo común: la protección. La gestión de riesgo se concentra en amenazas y oportunidades concretas. La gestión de la continuidad del negocio consiste en el desarrollo de un plan de recuperación frente a los desastres cuando estos suceden. Al combinarse, las organizaciones cuentan con un sistema completo para identificar peligros potenciales a fin de evitar los desastres antes de que ocurran, establecer contingencias y definir procedimientos que limitan los impactos. ¿Cuáles son los pasos para implementar una gestión de continuidad del negocio? El primer paso es asegurar que los directivos crean en él y lo sustenten, con los recursos suficientes para que se ejecute eficazmente. Solo puede ser efectivo si es respaldado por puestos claves de la organización que toman la decisión de tratarlo como prioridad. El segundo paso es tener una comprensión de la naturaleza del negocio, estudiar el contexto y determinar los elementos principales de su funcionalidad. En otras palabras, comprender la esencia de las actividades de la empresa y aclarar objetivos. Este paso se complementa con una evaluación del marco legal en la que la empresa opera. El día a día se nos dificulta ver las capacidades operativas de una empresa y se necesita algo adicional para este paso. Esto se puede hacer por medio de un diagnóstico organizacional, lo cual ayudará a identificar y determinar aspectos fundamentales de la organización, así como también definir las brechas y fortalezas ante la implementación del estándar. Mantener la seguridad de las tecnologías de la información es una lucha constante para las empresas públicas y privadas. Existen diferentes amenazas, como la filtración y robo de información, el mal manejo de la informática en la nube y penetraciones que están agravando el problema. Es por eso que existen varios pasos con el fin de hacer el cumplimiento de la seguridad un poco más fácil para las empresas. El primero de estos pasos es rastrear el inventario autorizado de hardware y software. Suena fácil, pero hay trabajadores que llevan sus propios computadores y los conectan al corporativo utilizando aplicaciones de terceros que no están aprobados por el departamento de sistemas. En la mayoría de los casos, la empresa brinda a los trabajadores computadores de la empresa y no dejan que los empleados utilicen sus computadores personales, evitando así el uso de software no autorizado. El segundo paso es continuamente renovar vulnerabilidades y desconfiguraciones. Las organizaciones se ponen en acción cuando ocurre un incumplimiento, pero ahí ya sería muy tarde. Para evitar los huecos en la seguridad en sus redes, es necesario adoptar auditorías en tiempo real de sus redes corporativas para remover vulnerabilidades y desconfiguraciones encontradas.
El tercer paso es la seguridad de las redes. La seguridad debe ser algo que está en la frente de las mentes para las empresas y sus empleados, ya que necesitan ser conscientes que cada uno tiene una responsabilidad en la protección de sus organizaciones. Tener visibilidad de la red y revisarla diariamente son cosas que todas las empresas deberían de hacer. El siguiente paso es brindar acceso a usuarios para solo lo necesario. Ser selectivo en la provisión de acceso a aplicaciones de empleado puede reducir los puntos de entrada a la red de manera potencial. Por ejemplo, limitar el tiempo de acceso a una red Wi-Fi o limitar el acceso a varios equipos en la organización. El último paso es la búsqueda de virus e intrusos. Es importante mantenerse al margen de las noticias de seguridad informática para entender qué amenazas existen, tales como los ransomware, entre otros. Los atacantes encuentran nuevas formas con nuevas tecnologías para irrumpir en las redes corporativas de manera más fácil y sencilla. La solución a esto es mantenerse vigilante a nuevos tipos de amenazas, contar con las vacunas y estar atentos a actividades anormales en la red. En México cada vez son más fuertes los incidentes relacionados con ciberseguridad. Las organizaciones públicas y privadas aún tienen una falta de conciencia y cumplimiento, donde se minimiza el riesgo o se piensa que nunca pasará. La realidad es que todos estamos expuestos a estos ataques o amenazas de los piratas informáticos. 87% de las empresas reconocen haber tenido un incidente de seguridad. 44% de las empresas atribuyen los incidentes de seguridad a exempleados. 41.5% de datos de clientes son comprometidos. 42.1% de las empresas expresaron preocupación por los datos personales, ya sea de la privacidad de la información de su empresa. 3.87% del presupuesto de las áreas de tecnologías de la información se asigna a seguridad de la información. La principal fuente de incidentes de seguridad en México se atribuye a los dispositivos móviles. 1 de cada 5 empresas no sabe si su programa de seguridad informática y privacidad están integrados. De acuerdo con distintas empresas de consultoría y de fabricantes de software, se recomienda de manera general que la estrategia para el cumplimiento regulatorio de la seguridad informática se divida en lo siguiente: identificar, analizar, asegurar, gobernar y actuar. En esta fase se debe de identificar dónde se encuentra la información sensible y procesos que entran en el alcance de las regulaciones de las cuales se tiene necesidad de cumplir. En esta fase se deben de establecer políticas y definiciones al definir qué información debe ser protegida, retenida, borrada o respaldada y quiénes son los usuarios de dicha información. En esta fase se debe de asegurar la información en distintos niveles: seguridad perimetral, seguridad en la infraestructura, seguridad aplicativa y seguridad de datos. En esta fase se debe tener políticas para la gestión de casos, procesos y atención a peticiones de auditoría. Se debe poder demostrar cómo protege la información, tener reportes de acceso y uso de la información. Y la fase final: en esta fase se debe tener herramientas automatizadas para la detección y atención a brechas de seguridad. También existe un software para la ISO 22301. Esta se llama la plataforma ISO Tools. Facilita la automatización de la ISO 22301. La plataforma tecnológica ISO Tools facilita la implementación, automatización y mantenimiento del SGCN según ISO 22301. Bajo un enfoque por procesos conforme al ciclo PHVA, que significa planear, hacer, verificar y actuar, ISO Tools permite a las organizaciones estar preparadas ante posibles incidentes tecnológicos, naturales o de cualquier otra naturaleza que puedan poner en riesgo la continuidad de su actividad. En conclusión, ¿qué es la ISO 22301? Esta norma fue redactada por los principales especialistas en el tema y proporciona el mejor marco de referencia para gestionar la continuidad del negocio en una organización. ¿Cuáles son los beneficios de la continuidad del negocio?
Si se implementa correctamente, la gestión de la continuidad del negocio disminuirá la posibilidad de ocurrencia de un incidente disruptivo y, en caso de producirse, la organización estará preparada para responder en forma adecuada y, de esa forma, reducir drásticamente el daño potencial de ese incidente. Y finalmente, el cumplimiento. El cumplimiento de una empresa en el ámbito de seguridad informática es de las cosas más importantes y no se debe tomar a la ligera. Se deben de cumplir las normas ISO necesarias para que la empresa dé fe tanto a sus clientes como proveedores de la seguridad de su sistema y de su red, para que todo pueda continuar perfectamente. También no bajar la guardia, estar actualizando los sistemas de seguridad para ataques nuevos que puedan ahorrar mucho tiempo y dinero en pérdidas de información en caso de un ataque.